Hola, aquí estamos de nuevo. Yo soy Stephanie y estamos aquí, Cristina y yo, hoy para hablar de los patrones y cómo cambiar los patrones. Entonces, digamos que cambiar un patrón no es algo, digamos, que tú puedes hacer de la noche a la mañana, ¿no? Porque eso requiere de paciencia, de mucha intención, de querer hacerlo y de presencia. Es obvio que es posible, ¿no? Tú puedes hacer lo que uno puede lograr, lo que uno quiere lograr, pero hay que ponerle intención. Entonces vamos a compartir algunas pautas que puedes seguir para cambiar ese patrón. Primero sería tomar conciencia del patrón. Para tú poder cambiar el patrón es importante hacerlo consciente, de ser consciente de cuál es ese patrón que siempre se repite. Porque hay muchas personas, y por no decir la mayoría de las personas, es que ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas, digamos, en esa dinámica repetitiva. Entonces, es importante de observar cómo reaccionamos ante las situaciones, ¿no? Pregúntate por eso. Por ejemplo, hazte preguntas, ¿por qué siempre termino en relaciones tóxicas? ¿Por qué cada vez que alguien me critica me pongo a la defensiva? Y, por ejemplo, ¿por qué siempre aplazo mis sueños y no empiezo a trabajar? ¿Vale? Entonces, lo primero, lo que acabo de decir es muy importante, es tomar conciencia del patrón que llevamos. Después, digamos que el segundo paso sería aceptar ese patrón sin resistirte a ello. Es decir, una vez que tú hayas identificado tu patrón, pues el siguiente paso sería aceptarlo. Y eso es muy importante. Porque no estamos aquí para luchar contra nuestros patrones ni para condenarlo, porque hay que tener en cuenta que lo que resiste persiste. Entonces, en lugar de eso, en lugar de oponerte, en lugar de querer pues luchar contra esos patrones, pues míralo de frente y abrázalo. Acepta que en algún momento dado de tu vida tú adoptaste ese patrón que a lo mejor en su momento fue útil para ti, pero que ya ha dejado de serlo. Bueno, y ya dejo paso a Cristina para que siga con las pautas. Hola, bueno, continúo con el tema de qué podemos hacer cuando ya sabemos que estamos repitiendo un patrón. Bien, una de las cosas que puedes seguir haciendo es, eh, digamos, como indagar dónde se originó el patrón, porque, bueno, no se trata de culpar a nadie, ¿vale? Porque nadie es culpable de nada, ¿vale? Y que podemos ir tomando responsabilidad, pues, para ir cambiando eso. Hay que llegar a una gran comprensión, ¿vale? Con uno mismo, sobre todo, cuando estás dentro de un patrón. Porque realmente fue algo que te ha ocurrido a ti, que has aprendido tú, ¿vale? Inherente a ti. Porque, bueno, si ya no te identificas tanto con él, vas a dejar de ser víctima y vas a comprender que tú eres algo mucho más que ese patrón. Podrías realizarte algunas preguntas, como ¿de dónde viene este patrón? ¿Cuándo aprendí a comportarme de esta manera? Todo esto lleva su tiempo, ¿vale? No es como ha dicho Estefanía, no ocurre de la noche a la mañana, todo tiene su tiempo. Pero bueno, con estas pautas que os estamos compartiendo, quizá os van a ir ayudando un poco para ir abordando el patrón. Otra de las cosas que podéis realizar es sustituir el patrón por una nueva conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues ir entendiendo de que el patrón simplemente es como una información de tu inconsciente que te lo repite para que tú adquieras un aprendizaje, ¿vale? Bueno, una vez has tomado conciencia,
y entendiendo y aceptado el patrón, puedes ir reemplazándolo por una forma nueva de vivir, es decir, de crear nuevos hábitos, digamos, de observar de forma diferente. Así que, ¿cómo te diría yo? Para hacer todo esto, te puedes realizar otras preguntas, como ¿cómo actuaría desde mi ser más auténtico? Es decir, ¿cómo actuaría yo sin, sin ese miedo, ¿no? Digamos, porque a veces repetimos los patrones porque hay todavía mucho miedo en tu forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, eh, cada vez que un patrón surja automáticamente. Bueno, esto es algo que es que además no sabemos que estamos dentro de un patrón hasta que, digamos, cuando vamos tomando conciencia nos damos cuenta que estamos repitiendo un patrón, pero cuando no tenemos esa conciencia no sabemos, simplemente o podemos observar que hay una situación que te resuena y que dices, uy, pues mira, esto me da a mí la sensación de que esto me recuerda a una situación del pasado, ¿no? De una situación en concreto que se te está volviendo a repetir, pero con otra forma, con otro fondo, otro formato. Pero en el fondo te resuena porque es algo que como se te está repitiendo, ¿vale? Entonces, bueno, conforme vayas haciéndote ciertas preguntas, cuando sientas que estás repitiendo algo, te va a ayudar mucho a darte cuenta, ¿vale? Entonces, en ese momento puedes ir observando ya con más conciencia y ir practicando una forma nueva de hacer las cosas. Bueno, sin más preámbulos, os deseamos un buen día y que todo esto os ayude para iniciar una buena semana cambiando vuestra realidad. Bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.